algunos conceptos de lo que eran los esfuerzos de piezas simples, esfuerzos sometidos de los elementos sometidos a la tracción. Y habíamos visto que los motivos de falla que sí requieren un diseño es la falla del elemento debido al corte y a la falla del elemento debido a la compresión. La falla de la chapa, ya sea por desgarre o por cortadura, decíamos que no era muy difícil hacer su análisis. Si uno sigue las indicaciones de los fabricantes, puede evitarse su rotura o su desgarre, básicamente tomando en consideración las recomendaciones, como por ejemplo tomar en cuenta que el diámetro del agujero debe estar en función al espesor de las chapas, que la longitud de separación entre los agujeros también es una variable que se debe considerar en función del espesor, y que los agujeros uno no lo debe hacer muy seguido para no debilitar la chapa, y también para no debilitar en las orillas. Se debe guardar una distancia prudente. Hay valores que están establecidos ya en algunas normas. Les había dado una recomendación que busquen esas normas, a ver si pueden compartirlo lo que han investigado. Y quedamos en ver ahora algunos ejercicios. Bien, a partir de los ejercicios que hagamos acá, ustedes van a tener un práctico que dice que tiene que ser presentado en el Drive con el nombre de para que vayan entendiéndolo en orden, pueden poner este título ustedes. Y le ponemos el práctico número 1 va a ir con este título. Dice ejercicios prácticos resueltos y propuestos de la unidad 1. Es decir, todos los ejercicios que yo les pase y que yo los resuelva, primeramente los que yo resuelva en clase, ustedes los van a ordenar en su cuaderno de ejercicio, que puede ser 1, 2 o 3 de cada tema,
Y finalmente, yo le doy después una tarea de ejercicios propuestos que usted tiene que resolverlo e incluirlos en esa carpeta de cada unidad. Es decir, que en la carpeta del Drive tienen los trabajos de investigación que van numerados o con un tema específico, y luego vienen los prácticos. En este caso, el número 1. Bien, entonces con ese nombre empezamos desarrollando los ejercicios, y voy a mostrarle aquí unos ejercicios para que lo vamos resolviendo. Bien, aquí tenemos un ejercicio, dice: ejercicios sobre pernos y remache. Bien, ustedes se fijan acá, aquí tenemos una chapa, aquí tenemos otra, y esto está sometido aquí a la tracción. Pero acá tenemos otro elemento. Y este de acá este de acá puede ser un perno o puede ser un remache. Para ejemplificarlo nada más, ¿no? Bien, dice, y por la información que se tiene, este elemento de acá, es un tubo. En el interior de un tubo de hierro se ajusta con cierta precisión, dice, ¿no?, una barra de aluminio. Vamos a decir que ahí introduce esta barra de aluminio en... Bueno, el tubo sería el tubo el exterior, que tendría este diámetro. Se introduce una barra de aluminio, esta es una barra de aluminio, y luego se unen por medio de un tornillo de 6 milímetros. Ahí está, 6 milímetros. Si se aplica sobre la barra una carga axial de 2000 libras, tal como se muestra en la figura,
hallar la tensión cortante media en el perno. Es decir, le pide encontrar el esfuerzo cortante en el perno. Bien, el análisis que hay que hacer acá es, en primer lugar, me lo está dando la geometría, por lo tanto, tengo que analizarla ahí. Podría no haber tenido la geometría y simplemente tiene el enunciado. Por lo tanto, yo tendría que haber hecho para poder resolver este ejercicio, tendría que haber hecho primeramente la geometría, ¿no? Geometría, y lo que me dice acá es que dentro de este tubo que seguramente vamos a poner ahí, tiene una pared, un espesor de pared, se introduce una barra de aluminio y luego se lo asegura, dice, con un perno o un remache, como le decía, puede ser, y queda sometido a la tensión. Entonces, primeramente la geometría para poder entender y analizar el elemento. Bien, lo que puedo ver en este caso acá es que este elemento acá está sometido, es decir, esta es la barra, este es el perno o remache, indistintamente puedo hacer el mismo análisis para los dos, y lo que puedo determinar aquí es de que este elemento está sometido a la cortadura en esta parte de acá y en esta parte de acá, es decir que hay doble cortadura. Por lo tanto, el área sometida a la cortadura, que viene a ser esto de acá, es pi d cuadrado sobre 4. Calculándolo eso, 4 por 6 al cuadrado es 6 milímetros dividido 4, esto me da 28.27 milímetros. Pero en este caso, dice, está trabajando a doble cortadura, por lo tanto, el esfuerzo es igual a la carga aplicada dividido entre 2 veces el área. La carga aplicada es 2.000 libras. Reemplazando acá, ¿no? Esto sería 2.000 dividido 2 por 28.27. Y aquí sale 34.63, pueden hacer la división, milímetros cuadrados o 3.463 libras por centímetro cuadrado. Puedo todavía llevarlo esto acá a libras por pulgada, y aquí tendría yo que 1 centímetro cuadrado, o más bien 2.54 centímetros al cuadrado, es igual a 1 libra, o más bien 1 pulgada. Y ahí tengo un valor. Pueden calcular ustedes para que tengan las unidades homogéneas, ¿no? De acuerdo a una
Ahí las tengo. Normalmente no se las deja mezcladas, ¿no? Vienen las expresiones en kilogramos por centímetro cuadrado o libras por pulgada. Y eso me da 22.341 PSI. ¿Cuál es la tensión cortante? La pregunta era hallar la tensión cortante media en el perno. Bien, entonces ese sería el resultado. 22.300. Bien, este es otro. Adicionalmente aquí, ¿qué le podría complementar, digamos? Especificar el material del cual fue fabricado o de cuál está fabricado el perno, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un perno, entonces me voy a las tablas y encuentro, por ejemplo, en la tabla 21, esfuerzos admisibles, dice, para tornillos, dice, ¿no? El esfuerzo cortante admisible para un acero A490, el esfuerzo admisible es 22.000 KSI. Es decir que podría escribir yo que en tablas el acero ASTM A490 tiene un esfuerzo admisible de 22.000. Bajo un, si vale el término, bajo un riesgo que yo puedo asumir como diseñador, puedo decir de que puedo utilizar esto. Puedo utilizar, aunque habíamos dicho nosotros que el criterio es de que el esfuerzo, en este caso me está pidiendo el esfuerzo promedio en la barra o cortante es igual a 22.341 PSI. El criterio es que la tensión admisible debe ser mayor que a la tensión, a la tensión de, vamos a decir, de trabajo, vamos a decir, del diseño o de operación. Si comparo estos dos valores, yo tengo la admisible es 22.000 mayor que 22.341. Entonces, no es este el material. Y puedo determinar qué material es. Pregunto, Calderón Gutiérrez. Ingeniero. ¿Puedo saber qué tipo de material es el que he utilizado aquí? Tendríamos que comparar con los que tenemos tabla para saber con cuál no
no pasaría las especificaciones, no habría ese corte. Y si no lo encuentro en tablas establecido como tensión admisible, Si no me equivoco, usted dio una fórmula en caso que no encontremos para saber cuánto era lo necesario. entonces, ¿cómo hago ese cálculo? A ver. La tengo por aquí. Tensión admisible, no, esa es la fórmula normal. No recuerdo, sí que nos dio, en caso de que no encontremos. Lo estoy buscando en los apuntes. A ver, Aguilera Osinaga. ¿Cómo determino si adicionalmente le pregunto yo cuál es el material del que debe estar fabricado este perno? Usted dijo la tensión del trabajo más la tensión admisible, creo que era algo así. No importa lo que yo haya dicho, pues ya usted ya ahora sabe, ya pues, ¿cómo hago? El trabajo más la tensión admisible. Álvarez Guerrero. No, pues, no se trata de venir y... Inge, si no me equivoco, es para allá el material es el peso sobre el área del corte. Aunque eso ya lo calculamos. Bueno, eso ya lo calculamos. Yo lo anoté la fórmula y es 0,5 por así sobre el... Es una pregunta, entonces no tenía que responderme la verdad. No voy a salir, puede estar para detectar el mejor. O sea que no se puede. Está susceptible a todo. Como ya te he dicho, donde mientras vos no llegues, no voy a salir. Bueno, lo dejamos entrar a los que estaban en la sala de espera, pero por ahí que están en el mercado. Estos. Bien, ustedes pueden tener entonces la pregunta y acompañado de ese tipo de análisis. A ver, indíqueme cuál es el material del que se debe fabricar el perno. Busco el valor que yo he encontrado acá en esta tabla, en este cálculo, 22.341, es el esfuerzo cortante admisible, que es con el que lo voy a comparar. El que yo he calculado vendría a ser mi esfuerzo de operación o de trabajo al que va a estar sometido ese perno. Busco en tabla o en catálogo y si no lo encuentro, ese valor tengo que calcularlo suponiendo o asumiendo pues que para saber el material yo puedo determinar el esfuerzo va a ser igual a la carga aplicada dividido, o más bien es igual a 0,5 por S sub I sobre N.
donde n puede tomar valores, le decía, de 1 hasta 5. Me interesa conocer en este caso ese estudio, a ver cuál es el valor ese, y voy a tener que multiplicarlo a esto, el calculado, el de operación, por n, y vamos a suponer que n es igual a 3 por 3 dividido entre 0,5, ¿no? Y esto me da 22.341 por 3 dividido 0,5. Es decir, sería por 6, ¿no? Entonces, ese subí va a ser igual 6 por 2, 12, 6 por 2, 12, 130 y algo. Si lo pueden calcular, a ver, 22.341, 134.000 PSI. Entonces, con ese valor yo me voy a mi tabla. Y aquí tengo estos datos en el apéndice, propiedades de diseño para los aceros al carbón y aleados, dice. Y voy a buscar ese valor, 134.000. El esfuerzo al punto de excedencia, 134.000. Y el más cercano que encuentro está, por ejemplo, un IC 1137, que tiene 136. También tengo el 1340, que tiene 132. Tengo el 3140, que tiene 133. 4130, 132. ¿Y qué más tengo acá? Bien, en la información que tengo a mano, ese sería lo más cercano que tengo. 134. Y el criterio que uno va es, voy a ir a buscar en tabla, el inmediato superior. Ingeniero, una pregunta, disculpe, le habla Bauer. En nuestra N usamos el 3 porque va a ser es el valor más recomendado, ¿no? Pero podemos usar otro, entre 1 y 5. Normalmente mejor si usamos 3. Le dije yo que el N para el sector industrial ese es el más recomendado. Puede ser que le den como dato, o si lo deja a libre elección, dependiendo de la información que tenga del enunciado, usted va a elegir ese valor. Gracias. Entonces, ¿cuál sería el que yo elegiría de acá? Si busco el inmediato superior a 134, en los SSUI, tengo el 130, que está por debajo, y acá. ¿Ya llegó el Michu? Ya, ya lo vení. Oye, 1137. 2 días. Yo elegiría ese material entonces, el 1137 OQT 1300 o OQT 400, que tiene un SSUI de 136, tiene una ductibilidad de 5, porcentaje de elongación en 2 pulgadas, y tiene una dureza de 3,52. Con eso estoy especificando mi material. Vuelvo a decir, si la pregunta es
indíqueme de qué material está fabricado el perno. Bien, acá tenemos otro, fíjense, ahí lo tienen. En la parte de arriba tenemos un soporte o un apoyo que puede estar esto de acá, puede ser una viga empotrada o una viga que está soldada, digamos, al techo. Y sobre eso yo estoy colocando estas dos piezas de acá. Y dentro de eso, este es el objeto que quiero asegurar acá para colgar un peso. Posiblemente aquí tenga un gancho para colgar peso, o le ponga un agujero aquí para colgar el peso, pero tal como está, no especifica esto y simplemente lo voy a utilizar para colgar el peso. ¿Y qué es lo que lo soporta a esta pieza de acá? Esta es mi pieza. ¿Qué lo soporta o qué lo detiene? Este perno. Este perno de acá. Que sobresale, aquí está su tuerca y aquí fíjense ustedes tiene su hilo, o sea, sobresale un pedazo. También podría no haber tenido la información y entonces le digo, aunque aquí me dice, ¿no? La unión que se muestra en la figura debe resistir una carga de 22.000. Le puedo decir, digamos, diseñar un sistema de unión para que soporte para colgar o para colocar una carga de 2.000 libras. En ese caso, si le pido la geometría y le digo va a estar colgada del techo de una viga que está en el techo, entonces esta es una viga, digamos, que está en el techo, una viga I o una viga Y, y aquí cuelgo o voy a asegurar estas dos piezas. Y por acá va el perno, ¿no? Entonces ahí está. Y aquí tiene para colgar el peso. O sea, puedo mostrar entonces, de acuerdo a la información, cómo está la geometría. No se olvide que es fundamental, digamos, el tema de la geometría de mis elementos y del sistema que voy a diseñar. En este caso ya lo tengo. O sea que no tengo dónde perderme, simplemente analizo y digo, la unión que se muestra en la figura debe resistir 12.000 libras. Determinar el diámetro del tornillo considerando que la tensión al corte del material es de 12.000 o 1.270 libras por pulgada cuadrada. Me está dando
la información acá de el esfuerzo al corte. Y me está dando la carga. Por el análisis también yo puedo ver que el perno trabaja a doble cortadura. Se puede cortar por acá o por acá. Y sabemos que si es a doble cortadura, el área es 2 veces. Entonces, la tensión al corte es igual a P sobre 2A. El área, que es esta de acá, es pi d cuadrado sobre 4. Me interesa conocer el diámetro. Bueno, haciendo operaciones y despejando el diámetro, me sale que es igual a 2 veces la carga dividido entre pi por el esfuerzo cortante, ¿no? Y aquí determino que el diámetro es igual a 2.45 pulgadas. Y aquí me voy a detener un minuto y digo, no sé pues quiénes son los que se duermen y siguen queriendo entrar y ya son, mira, ya van a ser las 8 ya. Gutiérrez Villegas, Enríquez Verónica, Fernanda Rodríguez, Bueno, yo antes de seguir, le voy a recomendar pues de que si ya van a ser las 8, pues ya no moleste para entrar al aula o entrar a la clase que distrae aquí, que tengo que darle a aceptar o no aceptar, ya llegó tarde, ya consiga hacer los apuntes de sus compañeros. Se supone uno está en su casa, no tiene por qué, llegar tarde. Simplemente acordarse que tiene clase nomás, pues, y cumplir su horario. Bien. Me voy a detener un ratinho acá, le digo, por ejemplo, a Illanes. En tu primer trabajo que te dieron en la empresa que estás trabajando ya como profesional, te dice, a ver, vamos a utilizar un aparejo para colgar una carga, para hacer mantenimiento a estos equipos y necesito que me lo instale, digamos, ¿no? Entonces agarra y lo manda a construir eso ahí, soldando unas 2 chapas sobre la viga para colgar el tecle. Y se encuentra con el dilema, a ver ahora, ¿cuál perno le pongo, digamos, no? ¿Qué perno le pongo? Y determina ahí que el diámetro es pues 2.45, ¿no? Entonces, como no lo tiene disponible, usted tiene que recurrir al almacén y hace su pedido del material. ¿Cómo tiene que hacer su pedido? Ya sea que lo tenga que ir a sacar de un almacén interno o que lo tenga que comprar, por ejemplo. ¿Me estás escuchando, Yane? Porque no te veo tampoco ahí. Buen día, ingeniero. Sí, ingeniero, lo escucho. A ver, ¿cómo haría? Bueno, primero observaría las características de para qué lo voy a ocupar, ¿no? Y Ya de sabemos, acuerdo a eso... ya lo has diseñado, ya has determinado que ese es el tamaño. ¿Cómo haces tu pedido? Lo encararía de acuerdo a las medidas que tengo, pues, Inge. Por eso, ahí tienes las medidas. ¿Cómo lo pides, te digo? Bueno, cuando ya me ha tocado pedir algún tipo de herramienta, lo más importante es darle las características, por ejemplo, de la pulgada, que en este caso son 2.45 pulgadas, que sería lo más importante, creo, del pedido. Llanos Coca.
Tampoco está ahí, ¿no? Cabrera, Ayala, Sofía. ¿Cómo haría su pedido? Ingeniero, con las características que tenemos ahí, de los diámetros. Aquí tiene, pero ya lo calculó ya. Bien, a ver, esto es fundamental porque supongan ustedes que están fabricando unos componentes para un pedido de una empresa y no necesitan una sola pieza, necesitan, ese es el diseño que necesita, pero van a producir, digamos, y vamos a exagerar un poquito, vamos a decir que 1000 unidades de esos aparejos que van a ir soldados ahí. Y usted tiene que entregarlos ensamblados. Bien, a usted le toca, bueno, hágalo, le dice, y usted agarra y va y hace su pedido, y aquí dice, el diámetro es 2.45, como decía aquí, si conozco esto de acá, y conozco esto de acá, voy a decir, a ver, esto de acá mide 1,5 pulgadas, más para que ajuste el perno, digamos, le voy a dar una media pulgada más, y entonces el largo de mi perno va a ser 2 pulgadas. El diámetro que calculamos es 2.45, es decir, entonces usted dice y hace su pedido de 1000 unidades. Seguramente va a decir perno de acero común o rosca fina de las dimensiones con las cuales ha calculado. Pero cuando se va a ¿dónde lo compra esto? ¿Sabe dónde se compran los pernos? Puede ser en una importadora, Inge. ¿Pero importadora de qué, pues? Bueno, venden todo este tipo de elementos, de remaches, pernos. También venden donde, como Monterrey o esos lugares donde vienen perfiles En metálicos. Pernocentro puede ser, ingeniero, que es una tienda grande. Un Pernobol. Es ferretería. Tengo que ir a una ferretería, tengo que ir a una tienda, como dice, donde se venden este tipo de artículos. No voy a ir a buscar a una importadora farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Bien, y yo llego y le digo, quiero 500 pernos de 2 pulgadas por 2.45. Y no hay, me va a decir. Seguro, Y así voy guiando por N lugares y le van a decir que no hay. No existe porque esta dimensión, este diámetro, tiene que ser estándar. Yo tengo que primeramente este valor de acá, y aquí lo dice, está a la vista. Para seleccionar un perno estándar, elegimos de tabla un diámetro estándar que corresponde a un diámetro de 2.5. Es decir, este valor tengo que estandarizarlo. Y ustedes tienen una tabla que puede fijarse de cómo hacer la estandarización. Ahí le dice, por ejemplo,
ahorita no lo tengo yo. Pero son las dimensiones fraccionarias de la pulgada. Es decir, yo la pulgada lo puedo dividir en 64 partes y voy a tener, por ejemplo, 1 sobre 64, voy a tener 1 sobre 32, 1 sobre 16, voy a tener un octavo, voy a tener un cuarto, un medio, y voy a tener una pulgada. Y en ese rango, en ese orden ahí, las dimensiones que tengo, por ejemplo, dice, tengo un perno de un cuarto, tengo un perno de 11.32, de 11.16, tengo de 3 octavos, de 5 octavos, de 3 cuartos, por no decir los más conocidos, por ejemplo, entre el 0 y 1 pulgada, aquí tengo media, aquí tengo un cuarto y aquí tengo 3 cuartos. Y aquí tengo 1 pulgada, aquí es 0, ¿no? Pero aquí hay medidas intermedias que yo puedo estandarizarlas. Y estas medidas entonces están estandarizadas y son las que fabrican los productores o los fabricantes de pernos. O sea, si yo quiero comprar esto y es exactamente esta medida, entonces tengo que hacerlo sobre un pedido. Tengo que ir a alguien y le digo, quiero que me fabrique pernos de esta dimensión. Entonces es un pedido exclusivo. No puede, digamos, ir y comprar alegremente con sus dimensiones que usted ha calculado. Primeramente tiene que entonces estandarizarlo. Bien, vamos con el otro. Acá tenemos la figura que pueden ver ustedes acá. La misma función que tiene, sometida a una carga, a la tensión. Las dos chapas. Esta es una chapa que tiene un espesor y esta es otra que tiene otro espesor, 2. Y aquí está la carga. Le puede decir también determinar las dimensiones del remache o determinar el esfuerzo que puede soportar este remache si está sometido a una carga X y el diámetro es de tales dimensiones. Para unir dos piezas, puedo tener las piezas ahí y no se lo doy la figura. Entonces yo la propongo la figura y la puedo hacer mi geometría de esta manera, donde muestro cómo van a ir los remaches o el remache. Y entonces puedo hacer mi análisis y cálculo. Dice acá, a ver, volviendo al enunciado, y tengo la figura, dice, ¿no? Para la unión de dos planchas, dice, se utiliza un remache en cortadura simple. Además, me está diciendo que el remache está sometido a cortadura simple. Es el único lugar donde se puede cortar. Si la carga que soporta de 2.500 libras y el diámetro es de 3/4 de pulgada, ¿cuál será la tensión cortante producida en el remache? Mostrar el esquema de la unión. Me pide que yo haga el diagrama, la geometría. Entonces, esta vendría a ser su
su geometría, digamos. Ahí. Si me lo están pidiendo que lo muestre, entonces esa es su geometría. Luego, fíjense, aplicando la misma fórmula, el mismo criterio, yo puedo encontrar cuál es el esfuerzo, calculando primero el área, pi d cuadrado sobre 4, y reemplazando en la ecuación, si tengo la carga y tengo cuántas pulgadas, me sale 5.668. Volvemos al primer ejercicio. Aquí podría decir qué tipo de material está fabricado el remache. Si no encuentro en tablas directamente el esfuerzo cortante, me voy a calcular con la fórmula que les indiqué al principio. Uniones por medio de remache. Aquí esta es una aplicación muy habitual que uno utiliza para apoyar ciertas cosas, por ejemplo, los libreros que están fijados a la pared por medio de remache y con tarugo también. Si es con remaches, están, digamos, a una pared que es metálica. Y aquí dice, la estructura de la figura, no me dice de qué material es, muestra un angular de acero que transfiere carga a una viga horizontal o columna vertical. Si la reacción de la viga sobre el angular es una fuerza hacia abajo, dice, de 500 kilogramos, y si esta fuerza es resistida por dos remaches de 2.2 milímetros de diámetro, ¿cuál es la tensión cortante media en cada remache? También aquí me está dando ya la geometría, dice en la figura. Si no le da la información esa, entonces yo tendría que hacerlo. Y si va a ir unida por medio de un remache, entonces tengo que yo tengo que dibujarlo, pues, ¿no? Y aquí voy a colocar que le transfiere a estos dos remaches o a estos dos pernos. Bien, el área también aquí es doble porque tiene, bueno, en realidad no es el área, sino que el número de elementos es 2. Ya habíamos visto cómo calculábamos que el esfuerzo era igual a la carga aplicada dividido entre el número de elementos por el área. Si tengo 2, 3 elementos, es lo mismo que multiplicar el área, digamos, ¿no? Cuántas veces por los pernos o elementos que yo tenga de unión. Tengo la carga, tengo el diámetro y tengo el número de remaches. Entonces, tranquilamente puedo calcular esto. 5.000 dividido entre 2, dividido entre 3.8, que son el área, me da 657.089, me da kilogramos por milímetro cuadrado. Esta unidad puedo encontrarlo, aunque lo común es que diga kilogramos por centímetro al cuadrado. Pero también son unidades que se utilizan, ¿no? O las tablas están más especificadas para este tipo de unidades. Entonces ustedes tienen que saber que una libra es 2.2 aproximadamente kilogramos. Al revés. 1 kilogramo es 2.2 libras.
aproximadamente, ¿no? Y también que una pulgada es 2.54 centímetros o que una pulgada es igual a 25.4 milímetros. Puedo utilizar. Debe tomar en cuenta las unidades si le toca de transformar para poder ingresar a una tabla. Aquí yo les hago recuerdo que el tema de las transformaciones de unidades es cosecha de ustedes, porque solamente aquí lo estamos aplicando. Bien. Pernos sometidos a cargas axiales, y aquí vamos a volver un poquito entonces a la parte conceptual que estábamos viendo. Y creo que hay algo ahí, a ver si les puedo compartir aquí. Cálculo de resistencias de piezas simples, y aquí dice, bien, en los ejercicios que acabamos de ver, y ahí podemos tener muchas variedades, digamos, de ejercicios, pero están sometidos, digamos, es decir, yo tengo el elemento acá, y lo estoy sometiendo a unas cargas que son axiales, es decir, están sobre el eje. En este caso, el elemento está acá, y aquí tengo 6 elementos, y le aplico una carga en este punto de acá. Por lo tanto, esta carga de acá tiende a hacerlos virar acá, y este tipo de cargas se dice que actúan en forma excéntrica al eje del perno, o al eje del elemento que voy a diseñar. Como aquí tengo un conjunto de elementos, se dice que la carga esta actúa en el centro de gravedad de la unión. En el centro de gravedad de la unión. Es decir, yo tengo estos 4 elementos, y aquí, fíjense, son totalmente, vamos a suponer que están, equidistantes, y que es un cuadrado. Fácilmente puedo determinar el centro de gravedad. Acuérdense de resistencia de materiales, ustedes han visto cálculo del centro de masa, el centro de gravedad, y no sé qué más aplicaciones habrán visto, pero saben determinar, digamos, cómo se calcula el centro de gravedad. Aquí necesitamos determinar ese centro de gravedad porque dice que los elementos que están sometidos a cargas excéntricas, la carga actúa, dice, en el centro de gravedad de la unión. Y cada perno tiene su dirección de su fuerza, pero el conjunto de pernos llega a actuar en este punto. Es decir, yo tengo que hacer mi análisis de carga en este punto de acá. Tengo primeramente que identificar el centro de gravedad. Para hacerlo más práctico y didáctico el ejercicio, el ejemplo, vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, estos 4 pernos, y voy a decir que fácilmente pueden determinar el centro de gravedad. Y podría tener, por ejemplo, una aplicación de esto. Si yo tengo acá, esto es una columna,
y tengo esta chapa que tiene, por ejemplo, 8 pulgadas por 25 pulgadas y tiene un espesor de media pulgada. Y esta mi columna aquí tiene, voy a poner que tiene 10 pulgadas de ancho. Entonces quiero unir esta chapa en esta columna, pero de esta forma de acá. ¿Cómo lo puedo realizar? Bueno, agarro mi chapa. Si tiene 25 pulgadas, va a venir aquí. Espero que... Aunque de aquí a aquí debe tener 15, porque esto tiene 10. Ustedes pueden dibujarlo en la medida. Y esto de acá me dice que tiene 8 pulgadas. Y lo voy a unir con... Es decir, yo estoy proponiendo mi geometría, ¿no? Ya yo sé por el concepto, yo sé que estos agujeros no lo tengo que hacer a la orilla. Entonces, para mi análisis, si aquí voy a colocar una carga, para mi análisis, yo voy a agarrar esto de acá primeramente y me lo voy a poner acá. Esto tiene 8 pulgadas. Evidentemente, para que tenga la forma, tiene que ser un poquito más largo ahí. Y esto tiene 10 pulgadas. Voy a suponer que le voy a dejar yo acá media pulgada en cada orilla y por lo tanto voy a dibujar acá este de acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi distancia entre los agujeros? Si esto tiene 10 y le estoy dejando media pulgada y media pulgada acá, ¿cuánto me queda aquí? 9 y aquí me queda 7, ¿no? Si le dejo media pulgada. Estoy suponiendo, ¿no? Que bien podría dejarle una pulgada también. A ver, para que sea más, con números redondos, voy a poner que esto de acá le dejo una pulgada, aquí también una pulgada y una pulgada. Entonces aquí tengo 10 menos 2 tengo 8 y 10 menos 2 tengo 6. Es decir que de este punto a este punto aquí tengo 8 y aquí tengo 6. Puedo sacar su centro de gravedad, como son simétricos, haciendo sus diagonales, ¿no? Y encuentro aquí estaría en 3 y aquí estaría en 4. Puedo determinar incluso un ángulo ahí. O sea, yo puedo proponer mi geometría, pero aquí tengo que tomar en cuenta los conceptos que ya he visto en la parte de pernos que están sometidos a la tensión y cómo se debe evitar las fallas debido a la rotura de la chapa y al desgarre de la chapa. Es decir, para que la chapa aquí no se desgarre y que tampoco se rompa. Porque si a esta chapa, por ejemplo,
yo decido ponerlo acá, digamos, y hago el agujero ahí, digamos. Que lo estoy mostrando en la figura, en la geometría lo estoy mostrando así. Y después digo que mi centro de gravedad, por ejemplo, está en 5 y 4. Ah, no, acá yo estoy en problemas porque quiere decir que los agujeros están afuera. Y solamente estoy mostrando una figura para mostrar las dimensiones, pero si yo sé que esto vale 10 y esto vale 8, pues no puede valer 5 y 4. Y lo que come el agujero, lo que se gasta o lo que perfora la chapa, ya esto no puede quedar en 5 y 4. ¿No? Es decir, como se dice, así como se ve, debe ser y también debe parecer, ¿no? Eso tengo que tener en cuenta aquí a la hora de mi diseño de elementos que están sometidos a cargas excéntricas. Vamos a ver qué dice para el cálculo de cargas excéntricas. La solicitación exterior, dice, es equivalente a una carga P y un momento M aplicados ambos vectores en el centro de gravedad G de los taladros, es decir, de los agujeros. La carga que se transfiere de este punto de acá a cada uno de los elementos o los remaches o pernos es igual, dice, a un vector equivalente de la carga debido al par torsional o al momento y a una carga cortante, pero que está sometida en el centro de gravedad de la unión. ¿Cómo se calcula esto? La carga cortante P es igual a la carga total dividido entre el número de elementos. Es decir, creo que vamos a utilizar la fuerza vertical es igual a la carga aplicada dividido entre el número de pernos, en este caso, ¿ya? P sobre N. Si N es el número de pernos. Y la fuerza F sub I para cada uno de los pernos debida al momento es igual a M por R dividido entre la sumatoria de los R sub I. Donde el R viene a ser esto de acá. R es la distancia del centro de gravedad a cada uno de los pernos. R es la distancia o es el vector, digamos, que une el centro de gravedad a cada uno de los pernos. Bien, vamos a volver ahora que les aclaro estos conceptos al seguramente aquí tenemos, a ver, un ejercicio. Dice acá, a ver, y este mismo ejemplo nos va a servir para soldadura. Dice, diseñar una unión de una plancha de media pulgada de espesor que tiene 40 pulgadas de largo, 12 pulgadas de ancho, utilizando remaches o pernos.
La unión es con una columna de 16 pulgadas de ancho para ser sometida a una carga excéntrica de 4.000 libras. Mostrar la geometría propuesta indicando el número de elementos a utilizar. Bien, aquí le estoy mostrando yo una geometría y es la que yo estoy proponiendo, no es la que se debe hacer siempre, porque puede hacer cualquiera de ellas. Y aquí le voy a mostrar por qué. Tengo entonces es decir, una alternativa que yo tengo es de colocar, ¿cuánto le dije? A ver, bueno, después le vamos a poner las medidas. 16. Bien, supongamos que yo decido como diseñador esta geometría o esta de acá. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando, por decir, esta de acá. Y he dicho que lo voy a soldar así. Si mi columna tiene 16 pulgadas, yo hago esto de acá, aquí tengo 16, y la diferencia que me queda para llegar a los 40 es 24. Si aquí digo que lo voy a hacer así, y aquí digo esto tiene 12 pulgadas, quiere decir de que aquí estoy dejando 4 pulgadas. Si tiene 12, entonces aquí tiene 28. 28 más 12 tiene que ser 40. Si esto lo pongo así, supongo que aquí tiene 8 y aquí tiene 32 pulgadas. Esa es una posibilidad, digamos, de que yo haga mi, mi gráfico. Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos es válido. Si estoy haciendo este de acá, y aquí me dice que aquí estoy agarrando 12, por lo tanto de aquí queda 4, porque esto tiene 16. Y aquí tiene 28. Bien podría restringirlo su diseño si le dice, considere que la carga debe estar ubicada, por ejemplo, a 30 pulgadas del centro de gravedad. Es decir, que de aquí a aquí, suponiendo que ese es el centro de gravedad, debería de tener 30 pulgadas. ¿Cómo voy a conseguir eso? Creo que no me daría con 28. No sé. Pero si me da esa restricción, no me va a dar con 28. La única forma que le dé, tendría que tener aquí 24. Más 24 más 16 me da 40, ¿no? Y 24 más 8 me da 32. O sea que ya me da superior a 30. Vamos a analizar con otro ejercicio eso. Por el momento voy a considerar esto no es conocido. Entonces, yo propongo estos 4 pernos.
Y voy a analizar este perno de acá, ¿no? Este perno, el número 1. El número 1. Y la carga se supone que actúa en este punto. Si yo saco el centro de gravedad, tomando en cuenta para el primer perno, el número 1, tengo este vector. Esta sería su componente. Dice la carga resultante del perno es perpendicular, dice, al radio que pasa por el centro de gravedad de la unión. La carga resultante, la fuerza resultante para este elemento de acá, y es perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que hay 90 grados. Es perpendicular al radio que pasa por el centro de gravedad. Para este perno, el número 1, este radio que pasa por el centro de gravedad es perpendicular a este. Entonces, esta es su fuerza resultante. ¿Y cómo puedo calcular ese radio? No le he puesto números acá, pero suponemos que si este es 12, y le dejo acá 1 pulgada y 1 pulgada, este quedaría en 4. Y aquí también quedaría en... Es decir, si esto es 12 y dejo 1 pulgada a ambos lados, esto queda en 10. Esto de acá. Y aquí también queda en 10. De donde este de aquí es 5 y este de aquí es 5. No sé si exactamente le hemos dejado eso. ¿Pueden ver ustedes ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve clarito, pero se ve. Bien, pero creo que no tiene... A ver, lo voy a volver a dibujar acá. Me interesa que aquí era 12 y aquí era 12. Si dice que este radio de acá, en este punto, desde este punto y este punto, esto es 4 y esto es 4, significa que yo le he dejado acá 1 pulgada, aquí también 1 pulgada, a cada lado, ¿no? 1 pulgada, por lo tanto, entre este y este hay 8, y entre este y este también hay 8, y desde el centro de gravedad, aquí y aquí también hay la mitad. Por eso que el radio dice, el radio es igual la hipotenusa al cuadrado más al cuadrado, y esto me da 5.65. Puedo calcular el ángulo, tangente de 45, tangente de 1 es 45 grados. Calculo la fuerza vertical, es igual a la carga aplicada dividido entre el número de pernos. La carga aplicada creo que era 4.000. Así es, 4.000. Entonces, 4.000 entre 4 es 1.000. Calculo el momento, que es igual a la carga, multiplicado por L. Pero este L
vuelvo acá a mi gráfica. Si esto es 12, esto vale 28. Este punto de acá estaría en 6, ¿no? El centro. La distancia L es desde el punto de aplicación de la carga hasta el centro de gravedad. Entonces, L va a ser igual a 28 más 6 igual 34. ¿Sí? Entonces, 4.000 por 34 me da 136.000. La fuerza debido al par torsional, ya lo habíamos determinado, la fuerza debido al par torsional la llamamos F1 para el perno número 1, era igual a M por R dividido entre la sumatoria de los R sub I. Le decía, este arreglo de acá me permite a mí mostrar de que estos radios de acá, los R sub I, R1 es igual a R2, es igual a R3 y es igual a R4. Por simetría los radios son iguales. No sucede lo mismo cuando yo tengo 6 o 5 pernos. O cuando tengo 3. Entonces, F sub I es 136.000 es el momento, R es 5.65 y la sumatoria que es 4 por R sub I al cuadrado. 5 al cuadrado por 4. Aquí había un error aquí en esta fórmula, pero pueden calcularlo. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le sale? Sale ese dato, ingeniero, 6.017. 6.017. Pero la fórmula es esta, ¿no? Y aquí está como suma. Esto no es suma. Bien. Una vez que yo he calculado todos los valores de las magnitudes de la fuerza vertical y la fuerza debido a la torsión, lo puedo graficar y este es el perno número 1 y dice su radio R del centro de gravedad dice que la fuerza resultante es perpendicular al radio que pasa por este punto. Esta es la fuerza resultante. Esta fuerza resultante tiene una componente vertical, tiene una componente F1X y tiene también una F1Y. Es decir, F1 en el perno se descompone en F1X y en F1Y. Que conociendo el ángulo, en este caso 45, el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales. En ese caso no me va a afectar nada F1X es igual a F1Y, dice, o a F1 por seno de 45, y me da 4.254. Y la otra también me da 4.254. Pero es porque el ángulo es el mismo, ¿no? A ver, si yo tengo acá esto,
este vendría a ser el ángulo, 45 grados, y digo, ¿a qué es igual F1 o Fx? Fx sería por el seno, ¿no? Por el seno de 45, y Fy sería por el coseno, ángulo adyacente. Bien, vamos con la siguiente lámina entonces. Bien, ahora saco su fuerza resultante, que es la sumatoria de las fuerzas verticales y las horizontales. Verticales tengo dos. Tengo F1X más la fuerza vertical. Y me sale 6.710. El esfuerzo admisible al corte para pernos en la tabla está en la 0, por ejemplo. Es decir, para poder determinar el área, yo necesito tener un material. Esto es el material, que yo lo estoy eligiendo, o no sé si me dice qué material voy a usar. Indicando el número de elementos no me dice qué material. Entonces aquí yo elijo un material y utilizo, dice, un acero ASTM A325 que tiene un esfuerzo cortante de 17.500. El esfuerzo admisible al corte de 17.500. Entonces, la tensión admisible, la carga dividido entre el área, despejo el área y me da que el área es igual a 0,385 pulgadas. El área es igual a pi d cuadrado sobre 4. Diámetro es igual a 4 veces área dividido entre pi raíz. Es lo que tengo acá. Y esto me da 0,7. Y aquí vuelvo a lo que le estaba indicando en el anterior ejercicio, que esta medida puedo ir y no voy a encontrar esta medida. Voy a ir a comprar y no voy a encontrar. ¿Por qué? Porque las medidas son estándares. Entonces el más cercano es 0,75. Entonces se necesitan 4 pernos de 3/4 de pulgada. Diámetro estándar igual a 3/4 de pulgada. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Ese es el procedimiento para realizar cálculo de uniones por medio de pernos o remaches que estén sometidos a cargas a la tracción, a la tensión, o que estén sometidos a cargas excéntricas, en los cuales, si se tiene ciertas consideraciones de la falla, por ejemplo, de la rotura de la chapa o el desgarre de la chapa, pero si el fabricante toma en consideración las recomendaciones, las puede evitar y solamente nos queda por analizar la falla debido a la rotura del remache o al aplastamiento del remache. Y en las cargas excéntricas, que el procedimiento me indica que la fuerza resultante se concentra en el centro de gravedad de la unión y la dirección de la carga está justamente en el radio que pasa por el elemento de análisis y el radio del centro de gravedad y es perpendicular a ese radio.
las magnitudes para poder calcularlo, o las fórmulas para poder calcularlo, ahí se las he dejado, lo tienen en los formularios. Y también también hemos visto el tema de la verificación del material el cual se está utilizando para un determinado diseño, tomando en cuenta su característica del esfuerzo y el esfuerzo admisible al cual está sometido, y comparándolo con los valores estandarizados o establecidos en tabla. Y si no tengo un valor de los esfuerzos admisibles constantes, no puedo. Prefiero no jugar. No. Aquí vamos a volver, pero no aguanta. Ya cambié. El compañero Flores, su micrófono. Así vemos cada despistado, ¿no? Que creemos que estamos en una cancha de fútbol o en un salón de baile, aparecen cantando, bailando, o nada que ver con lo que están haciendo. Diga. ¿Cuál es el método de unión que más se utiliza hoy en día? Si quiere, lo que quiere preguntar es ¿cuál es el más práctico de utilizar? Yo diría de que se ha desplazado mucho el uso de las uniones soldadas, ¿no? Ha desplazado mucho a las uniones por medio de pernos o remache, especialmente a la de remache, que no se utiliza mucho, al menos para grandes estructuras, pero hay ciertos lugares donde los utilizan. En otros países utilizan menos el concreto y utilizan más el acero, y todas esas vigas que van construyendo los edificios están con remache. Depende de la aplicación que yo le vaya a dar. Si voy a construir un edificio, pues yo quisiera no desmontarlo nunca, ¿no? Entonces, utilizo remache o utilizo soldadura. Pero si yo voy a utilizar una unión con la finalidad de poder hacer mantenimiento, y donde tengo que hacer desmontajes periódicos, entonces necesito ponerlo con perno. Dependiendo de la utilidad, o sea, dónde utilizo más o cuál de ellos lo utilizo más, vaya a ver la aplicación que le voy a dar de mi unión soldada, ¿no? Gracias, ingeniero. Bien, se puede registrar en el chat. Y aquí le voy a dar yo para este primer práctico, no sé si hemos hecho 4 o 5 ejercicios acá. Son 5, ingeniero. Bueno, como le decía, estos ejercicios tienen que...
Tienen que tenerlos ahí a la vista en su... en su cuaderno de práctico. Bien, ustedes van a encontrar en la bibliografía de los ejercicios propuestos y pueden encontrar, si no encuentran en el Robert Mott, en el Siegel o en el Paires, van a encontrar ahí ejercicios propuestos y van a resolverlo haciendo 2 ejercicios de remache, 2 ejercicios de perno sometidos a la tracción, es decir, en el cual el perno está sometido o el elemento está sometido a la tracción, y luego 2 ejercicios de cada uno sometidos a cargas excéntricas. Y ahí le dirá la aplicación, si usted tiene que hacer si es que usted tiene que hacer la geometría o está ya la geometría ahí propuesta. Y la siguiente clase seguimos avanzando. Tenemos el tema de soldadura, pero ustedes pueden preguntar cualquier consulta de los temas que estamos avanzando, siempre que sean preguntas puntuales. El desarrollo y la metodología de resolverlo, acabamos de verlo acá. Y si alguien tiene dudas, tiene que preguntar ahora. Bien, si no tienen preguntas, entonces vamos a dejar la clase ahí. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.